en el día de hoy. En primer lugar, yo quiero agradecer públicamente la gentileza y la amabilidad de la doctora Andrade por contar con nuestra presencia una vez más en esta jornada de un importante nivel académico, científico, en donde tenemos la suerte de contar con personas de altísimo nivel relacionadas con la enfermedad hepática. Por lo tanto, nuestro agradecimiento. Sin más pérdida de tiempo, vamos a dar paso a la primera mesa que se va a titular sobre enfermedades hepáticas tóxicas y autoinmunes. Concretamente, la primera la va a presentar el doctor José Luis Calleja, del Hospital Puerta de Hierro Majadahonda, sobre hepatitis crónica B y nuevas herramientas diagnósticas. Sabemos que la hepatitis crónica es una enfermedad muy prevalente, hay 260 millones de personas infectadas en el mundo. Muy pocos son diagnosticados y desgraciadamente, aunque hay muchos avances en su terapia, no se logra conseguir una una curación definitiva en la mayoría de los casos, y posiblemente el advenimiento de nuevos biomarcadores diagnósticos pues probablemente nos conduzcan a una facilitación en el futuro de un tratamiento que consiga una remisión completa del virus de la hepatitis B. Por lo tanto, sin más preámbulo, tiene la palabra el doctor José Luis Calleja, del Hospital Puerta de Hierro de Madrid. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias a Raúl y al servicio del Hospital Virgen de la Victoria por la invitación a estar un año más aquí. Ya son muchos años viviendo este curso que ha ido creciendo en temario, en ponentes y en calidad. Y siempre es un placer poder venir a Málaga. Voy a hablar de hepatitis B, que es una hepatitis que en los últimos años, quizás por la falta de novedad terapéutica, no ha sido abordada de manera muy frecuente en los congresos, pero que sin embargo, bueno, globalmente es una infección que afecta a más de 200 millones de personas. En Europa solo 28 millones de personas están contagiadas por hepatitis B. Y por lo tanto yo creo que sí que, bueno, probablemente en los próximos años va a haber novedades terapéuticas importantes y es muy, muy relevante en diagnosticar correctamente a los pacientes con hepatitis B. Como digo, es una de las características que tiene la infección por virus B es que, como ven en esta diapositiva, existen diferentes fases y la característica fundamental de esta infección es que es una infección dinámica, es decir, que el paciente puede encontrarse en una u en otra fase de esta infección a lo largo de su vida. Por tanto, tener herramientas diagnósticas que permitan clasificar al paciente adecuadamente va a servirnos de referencia para poder plantear un escenario terapéutico hoy y muy probablemente en un futuro próximo con diferentes tipos de medicaciones. A lo largo de esta presentación discutiré los principales herramientas diagnósticas clásicas y quizás un poco menos clásicas de diagnóstico de la hepatitis B, fundamentalmente en el entorno microbiológico, aunque diré algunas ideas sobre la medición de la fibrosis en estos pacientes. Clásicamente, para el diagnóstico de la hepatitis B hemos utilizado serología. Una de las preguntas del MIR que se fallan más siempre son los casos clínicos de serología de hepatitis B. Está absolutamente demostrado. Y siempre en los exámenes de los alumnos de cuarto, siempre casi todos los que somos profesores ponemos alguna pregunta de cómo se diagnostica serológicamente la hepatitis B. Es bastante fácil, pero hay que entender muy bien para qué se utiliza cada uno de los marcadores. Habitualmente, como sabéis, utilizamos tres tipos de marcadores: el antígeno de superficie, el anticuerpo anticore y el anticuerpo antisuperficie. Y dependiendo, no voy a entrar en cada uno de los diagnósticos, dependiendo en cada una de las situaciones en las que se encuentra, el paciente puede no ha tenido contacto nunca con todos los marcadores son negativos y por lo tanto está en situación susceptible de infectarse, está vacunado cuando tiene solo el anti-S o está positivo cuando tiene el antígeno de superficie positivo con o sin el anticore positivo. Sin embargo, la medición más importante y que se ha incorporado en la práctica clínica ha sido la medición de la viremia, que es la que aporta una información mayor sobre en qué fase está el paciente. Si el DNA determina replicación activa, se relaciona con la actividad y con el riesgo de progresión, y ahora os enseñaré alguna diapositiva al respecto. Es la herramienta clave para decidir si un paciente necesita o no tratamiento antiviral
y nos vale mucho para saber cómo funciona ese tratamiento. Permite la monitorización del tratamiento. Por ejemplo, este artículo clásico, año 2006, demuestra cómo la carga viral y la cuantificación de esa carga se relaciona con el riesgo de desarrollar cirrosis. Los pacientes que tienen una mayor carga viral tienen un mayor riesgo de desarrollar cirrosis a lo largo de la vida. De igual manera, tener carga viral más elevada se asocia a tener un riesgo mayor de desarrollar cáncer hepatocelular. Por lo tanto, no solo permite el diagnóstico, eres virémico o no lo eres, sino que además la cuantificación de esa viremia tiene un valor pronóstico. A mayor viremia, mayor posibilidad de desarrollar complicaciones. Además, sabemos que a los pacientes que con análogos, por ejemplo, en este caso con tenofovir, les conseguimos negativizar la viremia, sabemos que se asocia a una mejoría histológica, incluso a una reversión de la cirrosis. Luego también, de nuevo, el conocer que negativizando la viremia con tratamiento se consigue la mejoría histológica es un punto fundamental para su medicina. Además, sabemos que la mayor parte de los pacientes responden a análogos, pero hay un grupo de pacientes, especialmente aquellos que tienen una carga viral más alta, cuya respuesta no es óptima. Y en todas las guías se utiliza la viremia para monitorizar al cabo de 48 semanas, saber si el paciente, esa viremia se ha negativizado, y si no se ha negativizado, tomar medidas como cambiar otro fármaco o añadir algún otro tipo de utilidad. Por lo tanto, como os decía, la viremia, que ha sido un elemento esencial, permite el diagnóstico, fase de la infección, pronóstico del paciente, indicación de tratamiento y monitorización de la misma. Por lo tanto, no se puede manejar un paciente con hepatitis B en un lugar donde no se puede hacer viremia. Esto suena raro en España, pero en algún otro sitio que conocemos todos, a veces es complicado poderlo hacer. ¿Qué otros marcadores nos pueden añadir mayor información? Porque ya les digo que aún con estas dos, serología y viremia, tenemos muchas dudas sobre en qué fase se encuentran los pacientes o cómo está respondiendo o no. Entonces, hay algunos otros marcadores que son quizás más novedosos, algunos no tanto, que yo creo que nos ayudan a clasificar mejor los pacientes, que son la cuantificación del antígeno de superficie y el antígeno relacionado con el core. Empecemos por la cuantificación del antígeno de superficie. Cuando medimos viremia, medimos los viriones y por lo tanto tenemos una estimación indirecta de la replicación viral. Luego, cuando conseguimos negativizar la viremia, conseguimos este descenso del DNA, significa que se ha reducido la replicación viral en la sangre. Hablamos, por lo tanto, de respuesta virológica. Cuando medimos el antígeno de superficie, estamos midiendo también replicación, pero además estamos midiendo transcripción del DNA CCC. Por lo tanto, el descenso de este antígeno de superficie significa reducción de la transcripción. En cierta parte, valoramos la respuesta inmunológica que está asociada a la hepatitis B. La cuantificación del antígeno de superficie se ha demostrado muy eficaz, por ejemplo, en diagnosticar la fase de la infección en la que estamos. Este trabajo de Brunetto, clásico del año 2006, creo que es, no lo veo bien desde aquí, 2010, demuestra cómo la cuantificación del antígeno de superficie y el DNA menor de 2000, fíjense ya, combinando los dos marcadores, consigue una sensibilidad del 91% y una especificidad del 95% en diagnosticar lo que antes se llamaba portador inactivo asintomático y ahora se llama infección crónica antígeno negativo. Por lo tanto, esta herramienta nos va a permitir afinar más este paciente que no necesita tratamiento y solo necesita seguimiento. También nos puede ayudar a predecir, ya no solo es diagnosticar, sino predecir qué puede pasar. Fíjese en esta gráfica de aquí, los pacientes que tienen un antígeno de superficie menor de 1000 unidades tienen una probabilidad mucho mayor de conseguir un aclaramiento espontáneo del antígeno de superficie. Objetivo ideal en cualquier paciente que se trata de hepatitis B. En las épocas pretéritas que tratábamos a los pacientes con interferón, la cuantificación del antígeno de superficie nos permitió tener reglas de parada. En antígeno E positivo, si no bajaba de una determinada cantidad el paciente, retirábamos precozmente el tratamiento, puesto que la posibilidad de respuesta
respuesta era prácticamente cero. Igualmente, en antígeno negativo, si no había una baja de 2 logaritmos, se suspendía y no se sometía al paciente a un tratamiento con efectos secundarios que al final no iba a tener ningún tipo de... Un asunto sobre el que me voy a detener mínimamente es cuál es el papel que puede tener el antígeno de superficie en la suspensión de los análogos. Los análogos en pacientes con hepatitis crónica E positiva se permiten las guías suspenderlo siempre en pacientes sin cirrosis, y aquí quiero insistir mucho, cuando pierden el antígeno E y hay un tiempo de consolidación, podemos intentar retirar el tratamiento para que el tratamiento no sea continuado de por vida. Sin embargo, en pacientes E negativo no tenemos este marcador de disminución de la replicación viral y en principio la única manera que podemos suspender el tratamiento es cuando el paciente lleva muchos años siendo negativo en tratado con análogos. Y en esto ha habido siempre cierta controversia. La base racional para poder suspender el tratamiento en un paciente crónicamente tratado con análogos es que habitualmente en los pacientes tratados en un paciente no tratado con infección crónica por virus B, el paciente tiene una respuesta inmunológica deficiente. Respuesta inmunológica deficiente que tiene que ver con esa exposición continua al antígeno que llega a producir a hacer que los linfocitos se conviertan en linfocitos exhaustos de estar en contacto continuo crónico con ese antígeno. Cuando tratamos al paciente y negativizamos la viremia, hacemos que el paciente durante ese tiempo que es negativo no esté expuesto a ese antígeno. Luego ese sistema inmunológico que antes estaba exhausto se revitaliza. Cuando uno en ese contexto de revitalización suspende bruscamente el tratamiento, vuelve a exponer bruscamente el paciente a ese antígeno y quizás se pueda producir una respuesta que controle inmunológicamente la infección. Esta ha sido la base racional de ensayos que han intentado suspender el tratamiento en pacientes crónicamente infectados durante muchos años controlados con análogos. Este fue el primer trabajo de Hatzilianis, que luego fue publicado enteramente en 2012, en el cual suspendió a un grupo de pacientes que llevaban entre 3 y 5 años, en este caso con Adefovir, negativos, les suspendió bruscamente el tratamiento. Como ven, al cabo de 5 años, el 55% de los pacientes continuaban sin necesidad de tratamiento y hasta un 40% perdían el antígeno de superficie. O sea que parecía que sí que existía una especie de vuelta al control inmunológico de estos pacientes a los que se negativizaba y luego se volvía a someter a la exposición al antígeno. Y lo que fue más importante es que en este trabajo se demostró cómo los pacientes en los cuales pierden este antígeno de superficie eran aquellos que tenían, justo antes de suspender el tratamiento, los niveles más bajos de antígeno de superficie. Luego, este antígeno de superficie nos va a permitir poder predecir qué pacientes se pueden beneficiar más de esta suspensión del tratamiento, que siempre es una situación pues, estresante para el médico que lo trata. Luego se han hecho estudios, no voy a entrar en ellos, estudios randomizados que han demostrado exactamente lo mismo. Este es el estudio que publicó Thomas Berg y un grupo de investigadores randomizado en pacientes que llevaban, en este caso, hepatitis crónica E negativa, que llevaban 4 años tratados con tenofovir y que llevan más de 3 años con carga negativa, fueron randomizados a parar o continuar y, como veis, al 20%, que es una cifra muchísimo más alta de lo esperada espontáneamente con tratamiento, tenían pérdida de antígeno de superficie y hasta el 60% no necesitaban ningún tipo de tratamiento. Esto ha sido posteriormente también demostrado en pacientes asiáticos, que siempre parece que tienen una hepatitis B un poco diferente. Fijaros en esta serie taiwanesa, en el cual suspendieron a más de 600 pacientes simplemente por una cuestión burocrática, no había financiación para el análogo, suspendieron de golpe, incluso a un 45% paciente de cirrosis. Como ven, la pérdida fue de un 13%, también mucho más alta que la esperada, especialmente en no cirróticos un 16%, y de nuevo se demostró que la cuantificación del antígeno de superficie tiene mucho que ver. 30% en aquellos pacientes que en el momento de suspender la medicación tenían un antígeno de superficie menor de 100 unidades internacionales. Esto ha hecho numerosas series que se han publicado. Curiosamente, los datos son muy diferentes, pero sí que existe una cierta evidencia de que en pacientes sin cirrosis E negativo que llevan muchos años con tratamiento negativizado, se puede conseguir un mejor
control del antígeno de superficie de esta manera. Especialmente, y esto es muy interesante, cuando una vez que se produce el rebote viral, que se produce en casi todos los pacientes cuando uno suspende, no se retrata de manera inmediata. Es decir, si somos capaces de aguantar, digamos, el primer empujón, habitualmente ese primer empujón, muchas veces ese pico de ALT tiene más que ver con la respuesta inmunológica que con la respuesta viral. Y esto se demuestra en este trabajo que les presento en la diapositiva. Por lo tanto, de nuevo, el antígeno de superficie, la cuantificación nos puede ayudar mucho, no solo, como les he dicho, para diagnosticar la infección, sino también como efecto pronóstico. Y fíjense que muchos de los pacientes, en este caso que suspendemos la medicación, quedan positivos, pero en una cifra con un DNA menor de 2000 con transaminasas normales. Cuando analizamos estos pacientes, y esta es una serie que les ha seguido 13 años, aquellos pacientes que conseguimos poner con un DNA por debajo de 2000, con transaminasas por debajo de 40, y con un antígeno de superficie por debajo de 1000, como ven en esta diapositiva, las cifras de que hagan hepatitis o cáncer son realmente muy bajas. Es decir, que estamos en una parte muy segura habiendo hecho lo que hemos hecho. Y el antígeno de superficie, su cuantificación, de alguna manera nos ayuda a estar seguros de que el paciente está bien controlado. El último marcador que les quería comentar es el antígeno relacionado con el core, que realmente si uno intenta entender el ciclo viral, una vez que el virión llega al núcleo, el DNA se desdobla, el genoma viral de alguna manera se convierte sirve de template para la formación del RNA mensajero y a partir de ese momento vuelve al citoplasma, el antígeno relacionado con el core lo que mide es exactamente antígeno E, antígeno core y una proteína precore de 22 Dalton. Va a darnos una visión más global, sobre todo de este cccDNA, de esta actividad transcripcional, que es la más importante, porque es donde al final se produce toda la replicación desde el DNA al RNA mensajero y la generación del RNA. ¿Para qué nos vale este antígeno relacionado con el core? Por ejemplo, para diagnosticar la fase de la infección. Este trabajo demuestra, muy reciente, cómo los pacientes que tienen una enfermedad, digamos, sin una infección crónica E positivo, hepatitis crónica E positivo, pacientes que se lo convierten, fíjese cómo baja, pacientes con infección crónica E negativo y pacientes con hepatitis crónica E negativo. Es decir, que podemos con este marcador, complementando a la viremia y a la cuantificación del antígeno de superficie, tener una idea más clara de en qué fase está el paciente. Este paciente de aquí probablemente no necesita tratamiento, este paciente de aquí tampoco, este de aquí sí y este de aquí sí. Entonces, por lo tanto, será importante. Este es un trabajo de Valle-Hebrón en el cual utilizan, fíjense, esta parte de abajo de la diapositiva, antígeno del core menor de 3 logaritmos más viremia menor de 2000, vean cómo son capaces de diagnosticar la eficacia diagnóstica en detección de pacientes entre portador asintomático y hepatitis crónica es del 87%, 90%, dependiendo del genotipo. Por lo tanto, es información complementaria, cuantificación del antígeno de superficie, DNA, antígeno relacionado con el core. También nos vale como predictor de recidiva, virológica o clínica. Fíjense en este otro trabajo como la unión de antígeno de superficie, de antígeno del core y DNA, tiene la mejor curva para predecir el paciente que cuando le suspendemos el tratamiento va a recidivar virológicamente o va a recidivar clínicamente. Luego, quizás antes de tomar una decisión importante con un paciente, tenemos que tener toda esta información que nos permite, de alguna manera, pues, tomar una decisión con más juiciosa. Dos palabras últimas sobre la medición de la fibrosis. La fibrosis es un elemento esencial para diagnosticar y para tratar a los pacientes que tienen hepatitis B. La biopsia, todos sabemos que es invasiva, con complicaciones, que además en muchos casos no representa exactamente la totalidad del hígado, y esto ha hecho que se utilicen otros métodos, la ecografía en los pacientes muy avanzados o la elastografía hepática como el método de referencia que ya viene recogido en las guías, que nos permite de alguna manera diagnosticar la fibrosis. En hepatitis B habitualmente utilizamos el doble punto de corte. Si queremos excluir fibrosis significativa, habitualmente por debajo de 6 kilopascales se puede hacer. Excluir cirrosis por debajo de 9,4.
Si lo que queremos es confirmar el valor predictivo positivo, sería 9,4 para fibrosis significativa y 13,1 para cirrosis. Y eso nos permite también, en estos pacientes infectados crónicos E negativos, antes llamado portador asintomático, vean cómo el fibroscan habitualmente tiene un valor rigurosamente normal, y eso nos hace estar todavía más tranquilos de que estos pacientes necesitan seguimiento, pero no necesitan tratamiento. Así que, bueno, esta es mi última diapositiva. Yo creo que no existe un método perfecto para diagnosticar la hepatitis B. La hepatitis B es una enfermedad compleja, dinámica, que cambia, y es muy importante tener el mayor número de herramientas posibles. Yo creo que a día de hoy cualquier hospital que trata a ese tipo de pacientes y que quiere tomar decisiones de suspender, poner tratamiento, etcétera, debería contar con toda la información adecuada para que esto se pueda llevar a cabo. Y eso yo creo que debe incluir seguro serología, vinemia y al menos cuantificación del antígeno de superficie, que es una técnica razonablemente fácil que se puede montar en cualquier laboratorio de microbiología de un hospital de tamaño medio o intermedio. Y yo creo que esto, al final, lo que nos va a permitir es incluso modificar el seguimiento de los pacientes. Por ejemplo, en un paciente que sea E negativo, que tenga un paciente infección crónica E negativo, que sea uno que llamamos portador asintomático, que tenga una antígeno de superficie menor de 1000 unidades, quizás no hace falta verlo más que una vez al año. Sin embargo, al paciente que tiene una carga, una cuantificación mayor, es un paciente que está más en riesgo de cambiar de fase, más en riesgo de necesitar tratamiento. Quizás este paciente tenemos que verle cada 6 meses y ver cómo va a cambiar. O sea que yo creo que estas herramientas nos van a permitir monitorizar mejor a los pacientes, siempre con el fin de poder, como digo, etiquetar al paciente en la fase en la que está, que, insisto, es cambiante y tiene decisiones terapéuticas diferentes dependiendo en qué fase se encuentre el paciente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Calleja, por su brillante exposición, clara, concisa, concreta. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta en la sala? ¿Alguna cuestión? Moderador, ¿alguna pregunta? José Luis, en la práctica diaria, entonces, como regla de parada, en la hepatitis crónica antígeno E negativo, que después del tratamiento con análogos, si conseguimos una cuantificación antígeno australia inferior a 1000 o a 100, ¿no?, podemos claramente en la práctica pararla con un seguimiento estrecho posterior. Claro, ¿Qué haces en tu práctica diaria? Claro, yo creo que a día de hoy las guías recomiendan que esto se haga de una manera muy juiciosa. La primera es que tenemos que estar seguros que el paciente no tiene cirrosis ni tiene ninguna enfermedad hepática avanzada y que esta prueba no le puede condicionar ningún tipo de problema clínico relevante. Como dices tú, yo no tomaría la decisión, o no la tomamos, sin cuantificar el antígeno en superficie. El paciente que tiene por encima de 1000 realmente tiene muy poco sentido suspenderlo. En el que está por debajo de 1000, pues, y está cada vez más cerca de 100, pues somos más partidarios de hacerlo o no, siempre explicándole al paciente que puede ser que le suspendamos la medicación y que tengamos que volvérsela a poner. Hay un porcentaje, depende de las series, de un 40 o 50% de pacientes que tienes que volver a retratarlos. Eso necesita también, como has dicho tú muy bien, un seguimiento muy estrecho. Y por lo tanto tenemos que ser capaces de que el paciente y el servicio, el sistema, lo pueda hacer. Nosotros al principio a esos pacientes les citamos cada mes, los 3 primeros meses, y el primer año cada 3 meses. Y dependiendo de cómo vaya subiendo la carga viral, cómo vayan modificando esas amenazas, tomamos o no la decisión. Siempre, como he intentado exponer en mi presentación, pues aguantando un poco, porque muchas veces ese pico de ALT tiene más que ver con la fase inmunológica que con la replicación viral. Muchas gracias. ¿Tenemos alguna pregunta más? También de índole práctico, una cuestión que a veces me ha suscitado alguna pequeña discusión científica con algún compañero. El seguimiento ecográfico del portador inactivo en personas no asiáticas, nacionales, españoles, por ejemplo, europeos, dado que el virus de hepatitis B es carcinogénico genético per se, aunque no haya hepatopatía fibrótica avanzada cirrótica. ¿Tu práctica diaria con más de 40 años le haces ecografía semestral a todos? Bueno, vamos a ver. Uno es lo que vienen las guías que hay que hacer y otro es lo que se puede hacer. En la práctica normal, cuando al paciente le ves en el hospital, la ecografía es un método disponible, barato,
Si tú miras desde el punto de vista de coste-eficacia, no sale. O sea, no sale que a esos pacientes les podamos, digamos, la ecografía sea rentable desde el punto de vista de detección de eso. Por lo tanto, como digo, en la práctica lo hacemos, porque lo podemos hacer, pero es muy poco rentable. Solo estaría de alguna manera recomendado en aquellos pacientes que tienen alguna otra historia familiar previa de cirrosis o de hepatocarcinoma en su familia o tienen alguna característica especial. Pero en la práctica sí, lo hacemos. Lo hacemos. Muchas gracias. Yo tuve un caso de un señor joven, portador inactivo, que hizo un hepatocarcinoma, por suerte operado y curado quirúrgicamente, que no tenía cirrosis, no tenía antecedentes familiares, y hizo un hepatocarcinoma pequeño que tuvimos la suerte de cogerlo en una ecografía semestral. Por lo tanto, eso te marca un poco la práctica clínica y por eso lo hacemos. Muchísimas gracias. Si no hay más cuestiones en la sala, perdón, doctor Serra. Enhorabuena. ¿Tú crees que va a cambiar la situación del inmunotolerante con respecto al tratamiento? Yo creo que es muy buena pregunta. Yo creo que seguro que sí. Cuando tengamos fármacos ¿Preocupa más excesivamente a esos enfermos con unas cargas virales? Sí, sí. O sea, a mí como ya entiendo que somos hepatólogos y que lo que nos debe interesar es el daño hepático, ¿no? Pero a mí tener a un paciente que tiene 20 millones de carga viral no me gusta nada. Y si hasta ahora no se ha tratado es porque los resultados en esos pacientes han sido subóptimos con análogos. El día que tengamos antivirales que, como en el virus T, convierten los 20 millones de carga viral en cero en un mes, probablemente esos pacientes se van a tratar para evitar los riesgos que sabemos que existen a largo plazo de pacientes con cargas virales elevadas, de desarrollar cirrosis y de desarrollar cáncer. Muchas gracias, doctor Hija. Felicidades por su presentación. Bueno, pasamos del virus B al DILI. La siguiente ponencia corre a cargo del doctor Einar Björnsson, que es hepatólogo experto en la materia de DILI, que ejerce y reside en el hospital, en Islandia, el Hospital Nacional de Islandia, y que se encuentra actualmente haciendo un sabático con el grupo del doctor Andrade y la doctora Lucena, aquí en Málaga. Thank you for accepting the invitation. Thank you very much for the introduction. I didn't understand everything. Unfortunately, I cannot hold this talk in Spanish. I've been spending 10 months here in Malaga in a sabbatical, and I tried to learn some Spanish in the beginning, but when I practiced my Spanish in the Malaga city, they immediately go over to English. So I think I need to go to South America to improve my Spanish. This is the main building of the University of Iceland that was established in 1911 and had a medical faculty from the beginning. And I just wanted to discuss the DILI, drug-induced liver injury due to biologics. And DILI has previously been classified into immunologic or metabolic idiosyncrasy. This is probably too simplistic because this involves both metabolic and immunological factors. And recent studies propose that the drug metabolism within the antigen-presenting cell may generate functional antigens. And the adduct formation beyond the threshold level would stimulate cell death and co-stimulatory signals to initiate the pathogenic immune response. As you can see on this slide, there is a processing metabolism of the drugs within the hepatocytes, creating reactive metabolites. And this is the dominating hypothesis that the immune system, with the assistance of the HLA classes, present this and activate the immune response, leading to inflammation. This has traditionally, DILI has been divided into direct or intrinsic hepatotoxicity, dose responsive, and then idiosyncratic, which is unpredictable, not so much dependent on the dose, although there is some dose relationship.
and not related to the duration of therapy or anything else. But then the third form was presented in this review in the New England Journal. It's called the indirect hepatotoxicity. And this is the form of drug-induced liver injury I'm going to focus on today. So these are, for example, daily associated with TNF-alpha inhibitors and checkpoint inhibitors. And this is a specific type of immune-mediated DILI, the indirect liver injury. It's more related to the actions of the drug rather than what it does, rather than what it is. And for example, TNF-alpha inhibitors, they are not metabolized within the liver. And so it's some kind of immune dysregulation. Just wanted to tell you about this study that there was 10 years ago. We did a prospective study in Iceland for 2 years to define the incidence of DILI, idiosyncratic DILI. And the most common drugs, just like in Spain and the US, is the amoxicillin clavulanic acid was the most common cause, but we noticed that infliximab was also relatively common compared to this rare adverse event. And what we could do there, which has not been done before, or unfortunately not after that either, we could study the patients at the risk by identifying patients who had DILI due to specific potentially hepatotoxic drug, and to see what the proportion of patients who were treated who developed DILI. And as you can see here, amoxicillin clavulanic acid on the right, 1 out of 2,350 patients treated in that study developed DILI. However, this proportion was much higher in patients treated with azathioprine and infliximab. So as you can see here on the right, out of those who were treated with infliximab, 1 out of 148 patients developed DILI, and even a higher proportion azathioprine treated. So TNF-alpha inhibitors, they lead to abundance of lymphocytes and prevent normal suppression of B-cell production. And thus inhibition of TNF-alpha leads to alteration of balance between effector and regulatory T cells. And as you can see here, this balance is disturbed. So the effector T cells are inhibited and the regulatory T cells are activated. So this was a paper we did with only 11 patients with DILI due to TNF-alpha inhibitors, but up till then, the last series in the literature was 6 patients from the DILI network, which they published together with case reports from the literature. And we wanted to see what kind of patients were at risk, and of course in a population-based study. And we matched these patients who we found, these are TNF-alpha inhibitors, most due to infliximab, to patients who did not develop liver injury, but were treated with infliximab. And we could see these were matched for age and gender and the indication for therapy. And the only difference we found was that these patients who did not develop liver injury, they were more frequently treated with methotrexate concomitantly. We'll come back to this because this has been a focus of a new discussion in recent years. Here we see a typical pattern of a patient who recovers very rapidly. This is ALT elevation in a 55-year-old woman who's on infliximab, and she develops ALT of 800, but just by following her, she recovers. And of course, she is not treated with infliximab again.
But here we have another one, 40-year-old female who was treated with infliximab, and after 4 infusions, she developed intensive hepatitis with dense inflammatory cells and ballooning and apoptosis, etc., etc. Well, here is the ALT elevation. As you can see, in April, middle of April, she develops ALT elevations, and we wanted to do a liver biopsies, but she turned out to have an elevated APTT, so indicating maybe a bleeding risk associated with the liver biopsy. So we had to wait, and then we did the liver biopsy, showed this histology, and then we gave steroids immediately, responded very, very rapidly. So we wanted to share our experience with this very well characterized phenotype. And this is similar to autoimmune hepatitis, and corticosteroids has been used in selected cases, but there is not much experience. So we want to describe the clinical and biochemical features of these patients and to evaluate the effect of steroids. As a secondary aim, we want to evaluate the risk of relapse after the cessation of corticosteroids and to evaluate if they could eventually be treated with another type of TNF-alpha inhibitor. So we were able to come up with, by collecting this prospectively over several years, with 36 cases, and to treat with corticosteroids was taken by an experienced hepatologist, which I regard myself. I'm turning 70 almost in 6 years. And we started corticosteroid only if the liver tests were escalating despite cessation of the infliximab. If they did not improve, as I showed you on the previous slide, with the persistent elevation. Interestingly, in many of these patients, even after you stop infliximab, the liver test will continue to increase. So mostly were females, probably because most of these autoimmune diseases they are treated for have a female preponderance. And interestingly, this is an interesting for you as you are a GI liver specialist. Most of these patients had psoriasis or rheumatological indication. Only 8% were associated with treatment for inflammatory bowel disease. We come back to this important point later on in the talk. This is very typical in the literature. This comes early, and most of them, the median infusions that are given were 4. So very few develop it after 5 doses. So the median dose was 300 milligrams, and in the previous study, we did not show a relationship with the dose compared to other patients not developing DILI. And this is a typical biochemical phenotype with hepatocellular injury with ALT elevations. So in approximately half of the patients, corticosteroids were initiated due to lack of improvement in liver tests. The median dose was 30 milligrams of prednisolone. Those who had jaundice or were symptomatic, they were given 40 milligrams. If it was only a biochemical abnormalities, we gave them 30 milligrams. So this is interesting here. The peak ALT was higher in those who were treated with corticosteroids. The median time from onset of liver injury to peak ALT was longer. For example, those who didn't require treatment, the peak was 0 days. They peaked
at the onset of DILI, whereas the other one, group, they continue to increase despite that we stopped the treatment. And there was a strong trend that the time from peak of ALT normalizations was higher was shorter in those who treated with steroids, but of course those who recover spontaneously, they don't need any treatment. Here are just the plotted the ALT development after you start the steroids, and as you can see, they respond really quickly and immediately. The severity was relatively mild. In most cases, only 11% had jaundice. We could taper corticosteroids in all patients. They were treated for 8 weeks. And no patient had a relapse after we stopped the steroids. In contrast, of course, with autoimmune hepatitis patients, which most of them relapse. 75% of these patients were switched to another biological agent, and we did not see most of them to adalimumab, and then to etanercept, and most of them, and all of them could tolerate that treatment concerning the liver. No DILI case there. This has not been a focus of many studies. Here's a study from Portugal that described 8 cases, 7 due to infliximab, and only 1 to adalimumab. The histology was very predictable, and there was a lack of relapse after discontinued immunosuppression. They said that 2 required long-term treatment, but it's always a question of if you do not try to discontinue, you will end up with a long-term treatment. In our experience, the patients have a favorable prognosis, but there are also cases in the literature that have had a very severe outcome, and there are at least 10 cases last time I looked that developed acute liver failure. And here you can see concerning the previous talk on hepatitis B, fulminant B, hepatitis B, and patient Crohn's disease, and acute liver failure and transplant in a few patients. And so this can be severe. So there was a letter to the editor from France in the Journal of Hepatology recently, and with this title, "Can azathioprine prevent DILI due to infliximab?" Very intriguing data. They pointed correctly out that in our study, 33 out of 36 were treated by infliximab monotherapy who developed DILI, and most of them were in a rheumatological or dermatological indication. Only 8% had IBD. They share their experience that 2 out of 320 patients developed DILI in Montpellier in France, and neither of them were on azathioprine. And this proportion is similar to our experience. We had 1 out of 150, 1 out of 160 in this review. In this experience, they reviewed the literature and they found that a high proportion in the literature had IBD, but it's difficult to know if the gastroenterologists were more prone to publish their data or not. And interestingly, only 8% were treated with infliximab azathioprine combination, suggesting that this kind might prevent, and we're going to look at this in a population-based cohort, both with methotrexate and azathioprine, to see if that could prevent this injury. Because we know from the SONIC trial in IBD that concomitant azathioprine infliximab can prevent immunization.
I'm going to turn the last 10 minutes or so into discussion on checkpoint inhibitors. As you know, this medication has revolutionized the treatment of cancer, keeping patients who otherwise would die within 2 or 3 or 4 years in a long-standing remission. But the price of the drug are the side effects, of course. And many of these patients who are treated with these drugs get some kind of immune-mediated side effects. It can be colitis, dermatitis, hypophysitis, pneumonitis, etc. So almost half of the patients develop these, and also hepatitis, which is the focus of this talk. This has a biochemically similar phenotype as the autoimmune hepatitis, except that in autoimmune hepatitis it's dominated by female, but this is more equal in this hepatotoxicity. And of course, autoantibodies are elevated in autoimmune hepatitis, very, very rarely in checkpoint inhibitor-induced hepatotoxicity. And recurrence is very rare, whereas it's often in the autoimmune hepatitis. It's interesting that the medical profession is a conservative class, and we want our liver biopsy. And my mentor in hepatology in Gothenburg, Sweden, he wanted liver biopsy in everyone. So I had to biopsy every patient who came into our department. But people have found out with this that it's very doubtful that liver biopsy will change management. And some of them, patients recover spontaneously. And this is a newly published paper where they look at the importance of liver biopsy. They found the conclusion is that a liver biopsy in patients with immune checkpoint inhibitors might not predict the need for steroids, the length of time for steroids, or need for secondary immunosuppression, and also delays the time that for treatment. What is the management? As I told you, some people recover spontaneously, and you should not treat them with steroids too early. Observe and see if they improve. But 50 to 67% have been treated with steroids. Very, very high doses have been recommended. And this is by the oncological societies in their guidelines, both in Europe and the US. And they just present this 2 milligrams per day without even providing a reference to that. This is the last slide, or the second last slide. This is a paper from hepatology, just to tell you that their experience in Boston, that they compared patients who got 1 milligram per kilo per day versus 1.5, and there was no better outcome in those with a higher dose and less adverse effect. So the conclusion are idiosyncratic liver injury due to infliximab is relatively common, mostly autoimmune-like, which requires steroids in approximately 50% with a good prognosis, but acute liver failure has been reported. Daily due to checkpoint inhibitors as a distinct biochemical and histological phenotype, often related to other immune-mediated adverse reactions. Corticosteroids are required in 50%, or which rarely recurs after steroid tapering. This is my research group, mostly medical students and young doctors. It's the future of Iceland. Thank you. ¿Alguna pregunta? Thank you very much, Einar. Very nice presentation indeed. I have two questions with regard to
liver injury due to biologics. The first one is, in your experience, do you know if there is any specific risk factors for developing DILI when exposed to biologics? For example, the disease which indicates the use of biologics, or the gender of the patient. Is there any specific risk factor? That's a good question. As with idiosyncratic drugs in general, we have big difficulties to predicting it in an individual patient. But as I pointed out, there is, if they have this co-medicated immunomodulated therapy, it seems to reduce the risk, or to put it in other words, if they are treated with monotherapy, there is an increased risk, it seems. There is also some HLA association. There was a strong HLA association reported for one haplotype 3 years ago with an odds ratio of 20 or 30, but it was only in 16 patients, and we in our cohort could not reproduce the results, but we are working on it. We are going to compare the HLA and other genetic variants with GWAS and compare it with patients, not only with the general population, but also with patients treated with the drug who have not received developed liver injury. Thank you. And the other question is with regard to the use of corticosteroids in this population. When we should use corticosteroids, is there any, profile of the patient with elevation of ALT or jaundice or something like that could predict the need for using corticosteroid and the benefit, real benefit of using in this therapy? I think if they are symptomatic and they have jaundice and they are not improving, or jaundice is increasing, we should treat them early. But I have been more conservative throughout the years now, and if you wait long enough with those who are not jaundice, you can, they eventually in many months will recover. But one of the reasons why we should sometimes use corticosteroids is that they respond very quickly with low dose, and they cannot get a new TNF-alpha inhibitor if they still have elevated liver tests. So that might be one of the indications. But I think 50% in my experience, they recovered very rapidly. You didn't even think of it. But the question is, how long are you going to wait? And we waited some weeks, and then we treated. Einar, thanks very much. Regarding checkpoint inhibitors, don't you think that in this moment in which we are using these checkpoint inhibitors in patients with liver disease and liver cancer, don't you think that the message should be that try to obtain a liver biopsy in the majority of the cases that you see? Because we have some experience in which a patient that developing alteration of ALT/AST after treatment with checkpoint inhibitors, finally the liver biopsy shows hyperprogression of the cancer. So it was not autoimmune disease, was cancer that was infiltrating everything. And I think that's very important in this moment that we don't really know very much about it to obtain a liver biopsy in this patient. I can hear, just like me, that you are raised with the mentors that believed that liver biopsy was the answer to everything. But I'm not sure that if you are thinking about that you have a cancer which is doesn't show up on imaging and you will find it on a blind biopsy.
I think that is rare. And of course, if the patient has atypical features and it's not, they have quite a lot of, they have a distinct biochemical feature, very high LT and ST, and rapidly going up like this, you know. It's really that cancer presents in that way, but if it's an atypical, of course we do a liver biopsy. But I think we should not do it as a routine. I think there is a paper from Barcelona. I know you're not a fan of Barcelona, but they only did it in those who did not respond to treatment. Thank you for the presentation. I had a short question. When you start treatment with corticosteroids, for how long would you maintain the treatment, or which is the point at which you think you have to start tapering the doses of corticosteroids? I treat them with, as I said, I treat them at 30 to 40 milligrams, 40 milligrams those who have jaundice, and 30 milligrams, they respond very quickly. So I taper them, I start to taper them right away, because I've seen that after 1 week of 40 or 30 milligrams, they improve. So I just taper them 5 milligrams per week. So it takes about 8 weeks, and they are normal. So the corticosteroid response is beautiful. Última pregunta, ¿vale? Good morning. Thank you and congratulations on your presentation. Thank you. Given that the co-administration of methotrexate could predispose to liver toxicity by infliximab, and is commonly prescribed by rheumatologists, would you recommend to withhold methotrexate before starting infliximab? No, it's the opposite. The methotrexate is preventive. Preventive. Because we, you know, methotrexate has always been associated with liver injury, but that mostly is a chronic injury in fibrosis, very progressive, very slowly progression, and often with patient risk factors with the metabolic syndrome, the alcohol overuse, and so on and so forth. So in patients without these risk factors, I would suggest that at least it seems that it's protective. Thank you. La última. Very nice presentation from your data you were talking. I think it's very interesting to underline the fact that just only 11% of patients have jaundice, but on the contrary, as you have mentioned, the outcome can be also acute liver failure and death. But the point I wanted to address with you is something that I have always struck me at the beginning, is that, you know, it's a general belief that we should not attempt rechallenge when we have a patient with drug-induced liver injury. But I was really surprised to see that with this category of drugs, they have been rechallenged and in a very positive way. I mean, so would you change that paradigm, or what do we need to learn about in order to? Yes, there is very little data on the rechallenge, and I would be very interested too. The reason there is little data is that these patients have other options. There are several other TNF-alpha inhibitors that they tolerate, but here they say in Lisbon that infliximab was cautiously started in one case without recurrence. So it's possible. I don't think that everybody would, but it's a risky business. You know, you never know what can happen. Thank you, Einar. Thank you. Damos paso a la siguiente mesa, hepatitis autoinmune inducida por fármacos. A hablar de toxicidad hepática, hepatitis inmune, pues estamos en la cuna de la hepatotoxicidad. Tenemos la suerte de contar con el doctor Andrade, doctora Robles, doctora Lucena,
La hepatitis autoinmune es un desafío diagnóstico en muchas ocasiones, mucho más si hay la sospecha de que haya una hepatopatía inducida o asociada a una toxicidad hepática por fármacos. Incluso a veces los fenómenos DILI son inmunomediados, por lo tanto esto confiere una mayor complejidad y un mayor desafío a estos cuadros. El doctor Andrade creo que ha liderado un consenso internacional este invierno, si no estoy equivocado, en NERJA, y nos va a exponer sus conclusiones. Sí. Muchas gracias, doctor Andrade. Muchas gracias, Paco. Bueno, pues queríamos contar entre Mercedes Robles y yo mismo, pues un poco lo que nos llevó a generar esta conferencia de consenso, reunión de expertos, más que conferencia de consenso, como después comentaré, para abordar esta problemática de la hepatitis autoinmune inducida por fármacos. El que la hepatitis autoinmune inducida por fármacos es un fenotipo entre los muchos que puede producir la toxicidad hepática, se conoce desde hace ya algunos años. Ahí hay un listado de posibles presentaciones de la toxicidad hepática, uno de los cuales, como está ahí remarcado, es la hepatitis autoinmune inducida por fármacos. Y bueno, pues hay algunos fármacos, que luego ya comentaremos en más detalle esto, que pues se han asociado con más frecuencia a este fenotipo de presentación. Si miramos estudios que han buscado en bases de datos, de forma retrospectiva, en bases de datos de pacientes con hepatitis autoinmune, aquellos que se había relacionado la hepatitis autoinmune o había sido despertada presuntamente por el uso de algún fármaco, vemos que uno de ellos, el principal estudio, estuvo realizado por Einar Björnsson en otro sabático que hizo en la Clínica Mayo. Y bueno, pues como podéis ver, había unas características que diferenciaban a la hepatitis autoinmune inducida por fármacos de la hepatitis autoinmune idiopática o clásica, que era básicamente que no había cirrosis en este primer grupo, en la presentación, bueno, que no había recidiva tras suspender los corticoides. Si lo hacemos el análisis desde otra perspectiva, es decir, los pacientes con DILI en los que hemos separado ese presunto fenotipo de DILI de características autoinmunes, este es un análisis recientemente publicado de nuestro registro en el que pues, se identificaron 26 pacientes en los cuales el DILI tenía unas características de hepatopatía autoinmune. Y como se puede ver, las principales diferencias que aquí aparecen es, bueno, por supuesto que había mucha más prevalencia de autoanticuerpos y la IgG estaba más elevada, pero en otras, y por supuesto que necesitaron con mayor frecuencia corticosteroides que el grupo de DILI en general, pero no llegamos más allá de este análisis de diferencias entre los dos fenotipos, el fenotipo autoinmune comparado con el resto de los fenotipos. Entonces, en una reunión que tuvimos con el International Autoimmune Hepatitis Group, en el marco del Congreso Internacional de Hígado, el Congreso de la European Association for the Study of the Liver en el año 2020, el año de la pandemia, que fue virtual, pues en esta reunión, en la discusión, emergió esta posibilidad de intentar ponernos de acuerdo entre las personas del mundo de la hepatitis autoinmune y los que trabajamos en el DILI, a ver cómo podíamos identificar mejor este fenotipo y ponerlo de acuerdo en los criterios, la terminología, los criterios diagnósticos y en qué deberíamos hacer para progresar en este área. Primero hablamos de una conferencia de consenso, pero realmente, dado que la evidencia es muy escasa, como luego se irá comentando, Mercedes subrayará esto, y fundamentalmente lo que hay que poner sobre la mesa son las áreas huérfanas de conocimiento, que son muchas,
aquellas áreas en las que habría que hacer más investigación, pues transformamos dicha conferencia en una reunión de expertos, porque las características del tópico que íbamos a abordar se ajustaban mejor a este tipo de reunión. Antes que eso, lo que como aperitivo, diríamos, de esa reunión, Ainar tuvo la feliz idea de hacer una propuesta de estudio que ya se realizó estando aquí trabajando en Málaga, para identificar en la literatura casos de hepatitis autoinmune inducida por fármacos y excluyendo de ese análisis de la literatura lo que ya se sabe claramente que está asociada a ese fenotipo, los fármacos que ya sabemos que con mucha frecuencia provocan ese fenotipo, como la nitrofurantoína, la alfa-metildopa, la hidralazina, la aminociclina y el infliximab, así como los immune checkpoint inhibitor que él ha comentado en su presentación anterior, porque estos realmente provocan no una hepatitis autoinmune, sino otro tipo de enfermedad hepática que se llama inmunomediada, pero no es una típica hepatitis autoinmune. Él revisó la literatura poniendo una serie de términos, con el término drug-induced autoimmune hepatitis aparecían 930 artículos, con el hepatitis autoinmune, con DILI con manifestaciones autoinmunes 173, como hepatitis autoinmune, DILI con característica o similar a la hepatitis autoinmune, que sería la traducción al castellano, 56, y como DILI inmunomediado 90. Él propuso y se discutieron y se aceptaron una serie de criterios que aquí vienen delineados para incluir los casos que habían sido publicados en la literatura dentro de este grupo de hepatitis autoinmune inducida por fármacos. Estos son los criterios que pues, el fármaco se hubiera vinculado con este fenotipo, que no se hubiera una mejoría espontánea o tras la discontinuación del fármaco, que se requirieran corticoides, que no hubiera recidiva tras la inmunosupresión y que los fármacos se asociaran a hepatitis con un fenotipo autoinmune con un curso crónico. Se estableció que el fármaco, todo esto es naturalmente una discusión entre nosotros, una propuesta y es algo que es criticable porque tiene un cierto grado de arbitrariedad, pero bueno, era posible si al menos se cumplían 3 criterios el caso y era probable si al menos se cumplían 4. Teniendo en cuenta esos criterios, se identificaron 186 casos, de los que 148 se relacionaban con fármacos convencionales y 38 con hierbas medicinales o no, pero hierbas. Y aquí se ve que el que con mayor frecuencia se asociaba con este fenotipo era el interferón beta y alfa, con 37 casos, de los cuales se entendía que eran probables 8, estatinas 24, probables 4, etcétera, como aquí veis, metilprednisolona, adalimumab y imatinib. Bueno, pues con diríamos, ese trabajo previo y todo lo que habíamos discutido con el International Autoimmune Hepatitis Group, pues organizamos esta conferencia de consenso o esta reunión de expertos. Inicialmente, insisto, la llamamos conferencia de consenso, en la práctica es una reunión de expertos que tuvo el aval de la European Association for the Study of the Liver, de la Sociedad Española, de la COST, es una de la acción COST que nosotros también coordinamos y que, bueno, pues se basaba en pues, la gran falta de información y la gran discrepancia que hay entre los distintos expertos del área del autoinmune y del área del DILI en caracterizar este fenotipo de hepatitis autoinmune. Convocamos a los expertos que nos parecieron más relevantes en ambos tópicos, ¿no? Establecimos, aquí viene el programa muy brevemente,
5 sesiones distribuidas en una jornada y media. La primera, hay que decir además que tenemos la invitación formal de enviar un manuscrito del resultado de esta reunión de expertos al Journal of Hepatology. Bueno, pues establecimos una primera sesión de terminología y definición de casos con expertos, como digo, de distintas zonas y de los dos áreas de tópicas del DILI y de la hepatitis autoinmune. Una segunda de diagnóstico, que aquí veis las presentaciones que hubo. Siempre se acababa con recomendaciones de consenso, del consenso al que se hubiera intentado llegar, ¿no? Una tercera sesión de nuevos biomarcadores, que es muy importante en este área, también con recomendaciones de consenso. Una cuarta sesión sobre la historia natural. Y la quinta y última sesión, la quinta y la sexta sesión, la quinta era realmente un resumen del consenso al que se hubiese llegado, y la sexta, cuáles eran realmente las cuestiones pendientes, que son muchísimas, y cómo intentar contestarlas, ¿no? Y ahora doy paso dejo a Mercedes que siga un poco, cuente cómo se desarrolló este consenso y las principales. Pues muy bien, después de esta reunión que tuvimos, como habéis visto, con un programa muy intensivo y con una revisión profunda de todas estas cuestiones importantes relacionadas con el daño hepático que induce hepatitis autoinmune, voy a intentar hacer un resumen de todas las conclusiones a las que se llegó, todos los gaps que encontramos y bueno, todas las recomendaciones que han derivado de esta reunión. En primer lugar, había que quedarse con una terminología, porque hemos visto que en la literatura esta entidad aparece con nombres muy diferentes y teníamos que empezar por llamarle todos de la misma manera. Entonces se valoraron varios términos. El primero que desechamos fue el último de aquí abajo, aquí, vale, el DILI inmunomediado, porque, como ya sabéis, la respuesta inmune tiene un papel muy importante en el DILI. De hecho, hay HLA relacionados con DILI específicos por algunos fármacos, como la amoxicilina, clavulánico, la flucloxacilina, la terminafina. De manera que, si llamamos a esta entidad DILI inmunomediado, estaríamos refiriéndonos prácticamente a todos los DILIs. Así que, inicialmente, fue el primer término que desechamos. También desechamos el término DILI con autoimmune features, con características de autoinmunidad, porque tampoco lo estaríamos denominando bien, porque también sabemos que muchos DILIs tienen estas características de autoinmunidad. Si nos referimos a características de autoinmunidad, por ejemplo, autoanticuerpos positivos, sabemos que en la población general sana hay pacientes que tienen algunos autoanticuerpos positivos y que eso no tiene ninguna significación clínica. Y dentro de los DILI, en nuestro registro español y latinoamericano de hepatotoxicidad, hay un 18% que tiene al menos un autoanticuerpo positivo. De manera que este término son pacientes DILI que resuelven espontáneamente sin necesidad de corticoide ni recaída, con lo cual no parece que este término tampoco fuera muy apropiado para referirnos a esta entidad. De manera que también lo desechamos. Y finalmente desechamos también el término Drug-Induced Autoimmune Hepatitis. Y esto es porque para los puristas de la hepatitis autoinmune, una hepatitis autoinmune estaría producida por una causa desconocida y sin un desencadenante identificable. Con lo cual, tampoco a ellos les gustaba este término. Curiosamente, nos quedamos al final con el término que menos se ha usado en la literatura. Pero bueno, al final parecía que este era el término que mejor definía o que mejor parecía más útil para esta entidad que queremos describir, que es el Drug-Induced Autoimmune-like Hepatitis. Finalmente ya tenemos un término, ya sabemos un nombre que vamos a utilizar a partir de ahora, Drug-Induced Autoimmune-like Hepatitis. ¿Y cómo podemos definir esta entidad? Bueno, pues la definición es muy amplia, realmente no es nada específica. Es un daño hepático con características de laboratorio e histológicas de autoinmunidad, siempre y cuando con la existencia de un fármaco implicado en el desarrollo de este daño. Lo que pasa es que decir esto no es decir mucho, porque realmente no estamos especificando qué características de laboratorio o qué características histológicas. Pero bueno, por ahora, al menos en esto sí nos hemos puesto de acuerdo. También
después de la reunión y los estudios que se habían estado revisando, estimamos una frecuencia. Frecuencias dentro del grupo de pacientes de hepatitis autoinmune y frecuencias dentro de los pacientes DILI. Este estudio, que ya se ha comentado varias veces, del doctor Einar Björnsson en la Clínica Mayo, en la que revisó una serie de pacientes diagnosticados con hepatitis autoinmune y se evaluó cuántos de esos pacientes esa hepatitis autoinmune podía haber estado despertada por algún fármaco. Y se vio que el 9% de estos pacientes, esa hepatitis autoinmune podía haber sido despertada por eso, y por eso de ahí la frecuencia. Dentro de los grupos de pacientes DILI se han hecho varios estudios y se ha estimado una frecuencia entre un 1 y 9%. Ahora bien, las frecuencias pueden variar mucho porque los criterios en cada estudio pueden ser muy diferentes, ya que no hay unos criterios definidos para esta enfermedad. Con respecto a los fármacos, pues bueno, volvemos a tener el mismo problema. Lo que nos encontramos es el tipo de estudios que hay de la literatura con criterios muy diferentes, muchas veces estudios unicéntricos, retrospectivos, a veces con pocos casos. Desde luego se pone de manifiesto la necesidad de estudio de amplias cortes para que nos ayuden mejor a describir más esta población. Pero, no obstante, lo que está claro es que hay pacientes que son más típicos, más clásicos, que producen este tipo de daño, como son el ácido tielínico. El ácido tielínico no suena mucho porque es un diurético que se retiró a principios de los 80, pero se retiró precisamente por producir este tipo de daño. También la hidralacina, metildopa, minociclina, nitrofurantoína e infliximab. Estos son los clásicos. Estos fármacos además derivan del estudio que presentaba antes el doctor Andrade, ¿no?, que identificó el doctor Björnsson en la revisión. Otros fármacos típicos también que producen esta patología serían el interferón, las estatinas, metilprednisolona, adalimumab, imatinib y diclofenaco. No son todos los que hay, pero sí son los que se han reportado con mayor frecuencia. Y también entre las hierbas que ya comentaba que también se habían identificado están la CAT y la Tinosporia cordifolia. En cuanto al diagnóstico de esta patología, pues tenemos el mismo problema, ¿no? Esta falta de datos específicos, de criterios específicos de laboratorio para ayudarnos a un diagnóstico, ¿no? ¿Qué autoanticuerpos vamos a considerar que son necesarios para definir esta patología y a qué títulos? Y lo mismo pasa con la evaluación histológica. Basta con que tenga una infiltrado linfoplasmocitario, tiene que tener una hepatitis de interfase, tiene que tener roseta, mucho, poco. No hay unos datos específicos. Tenemos los criterios de hepatitis autoinmune que todos conocemos y pues cuando se parecen un poco, pues ya podemos pensar que si hay un fármaco relacionado, pues podría ser el causante. Pero realmente no hay unos criterios estrictos que nos ayuden a definirlo. Además, aquí se une el problema de que no hay una estandarización en las evaluaciones histológicas, de manera que una misma biopsia evaluada por un patólogo y otro diferente pues puede hacer descripciones muy diferentes. Esta falta de estandarización hace que luego los casos sean pocos comparables y esto pues habría que intentar solucionarlo para que a la larga pudiéramos estudiar luego en un futuro mejor estos pacientes y estas evaluaciones pues, se pudieran comparar mejor. También la secuenciación de la HLA también podría ser de utilidad para el diagnóstico. Con todo y con esto, aunque no tenemos unos criterios específicos para el diagnóstico, se recomienda que se haga un panel amplio de autoanticuerpos, ¿no?, incluyendo ANA, ASMA, AMA, anti-LKM, anti-SLA, también hacer niveles de IgG, incluso sus clases de IgG, niveles de IgG, test genético, ya digo, HLA relacionados con hepatitis autoinmune, HLA relacionadas con DILI por algunos fármacos, hacer un estudio amplio de HLA para poder aprender más y biopsia hepática. Lo que está claro es que, aunque haciendo todo esto no vamos a llegar a ningún diagnóstico de seguridad, porque no hay unos criterios específicos ni unos biomarcadores específicos que nos ayuden a identificar esta patología en un futuro, vamos a tener poblaciones muy bien caracterizadas que nos van a ayudar a distinguir los pacientes que van a responder a corticoides, los que necesitan, los que no necesitan, los que recaen. Y entonces, de ahí la necesidad de, por lo menos, ir caracterizando bien todo este grupo de pacientes. Lo que sí está claro en la biopsia hepática, y parece lógico que es que si cuando la hacemos un paciente tiene una fibrosis avanzada o tiene cirrosis, es más lógico pensar que el fármaco no está relacionado, salvo que quizás se trate de fármacos de larga duración, como ocurre con muchos de los fármacos que están relacionados también con el drug-induced autoimmune-like hepatitis, por ejemplo, la nitrofurantoína, se usa durante los largos periodos. Entonces, quizás en casos muy puntuales, una fibrosis avanzada no excluiría esta entidad, pero en general, si sería una cirrosis o una fibrosis avanzada, podría descartarnos esta patología.
También se proponen como herramientas de ayuda para este diagnóstico el RECAM, que es como una evolución del RUCAM, ¿no? Una escala de atribución de causalidad en DILI, que parece que también puede ser útil para este fenotipo de daño, ¿no? Lo que pasa es que parece que cuando los fármacos que se sospechan no son nitrofurantoína ni minociclina, parece que esta escala tiende a subestimar esta patología. Los criterios simplificados de hepatitis autoinmune también se han propuesto como de utilidad, aunque hay que hacer estudios para validar esta utilidad de esta escala. E incluso test in vitro de hepatocito-like derivados de monocitos que se exponen a fármacos para ver la reacción también parece que podrían ser de utilidad. En cuanto a la historia natural, pues todavía tenemos mucho que aprender porque los estudios son muy heterogéneos, los criterios de inclusión son muy heterogéneos, de manera que realmente no conocemos bien cuál es la historia natural de este tipo de daño. Pero además tampoco hay biomarcadores de progresión y parece especialmente importante identificar esos biomarcadores, o sea, identificar esos pacientes que pueden progresar a un fallo hepático fulminante, obviamente para identificarlo y trasladarlo a un centro de trasplante. Lo cierto es que en general, como ya ha comentado antes el doctor Einar Björnsson en los estudios que ha hecho de infliximab, es que en general la idea es que este fenotipo de daño tiene un mejor pronóstico, con menos riesgo de desarrollo de fallo hepático fulminante, con menos riesgo de recaída si se retira la inmunosupresión. Sin embargo, nosotros, por ejemplo, estamos haciendo ahora un análisis del registro español y latinoamericano de hepatotoxicidad y no hemos visto exactamente esos resultados, porque nuestros pacientes hemos visto, los que hemos clasificado como drug-induced autoimmune-like hepatitis, hemos visto que algunos pacientes se les trata con corticoides y después de retirarle incluso recaen, ¿no? Y si a lo mejor no están recayendo, a lo mejor los primeros meses, incluso los primeros años, como nosotros tenemos un seguimiento muy largo, pues hemos visto que algunos incluso recaen años después. Con lo cual yo creo que todavía sobre esto hay mucho que estudiar y que aprender. ¿Vale? Lo que está claro es que hay que identificar a esos pacientes que tienen ese riesgo de desarrollo de fallo hepático fulminante para derivarlos bien. En cuanto al tratamiento, pues nos encontramos con los mismos gaps, básicamente con el desconocimiento de cómo funciona todo en este fenotipo de daño. No hay tratamiento estandarizado, no se sabe cuál debería ser la duración de la terapia después de conseguir la remisión bioquímica, no hay definición, no hay parámetros definidos de respuesta, de recaída y además hay datos, pocos datos, ya como ya se ha comentado antes, sobre la reexposición. También es verdad que la reexposición positiva se va a publicar más que la reexposición negativa, que claro, siempre esas cosas son más difíciles de publicar. Con respecto al tratamiento, aunque tenemos toda esa incertidumbre, sí se han hecho una serie de recomendaciones, que son, por supuesto, parar el fármaco sospechoso. Los corticoides parecen que pueden ser útiles en dosis de 0,5 1 miligramo kilo día, y debería ser usado en principio en pacientes o bien que no responden o incluso que empeoran o en casos de que de inicio son muy graves. La biopsia sí es verdad que habría que hacerla antes para que no se nos modifique después del tratamiento con corticoide, habría que hacerla antes del tratamiento con corticoide. En general se recomienda la discontinuación de la terapia inmunosupresora una vez se ha llegado a la remisión bioquímica por esta idea que hay de que este tipo de daño va mejor, tiene menos riesgo de recaída, en general se recomienda. Lo que no se sabe es cuándo se debería parar, ¿no? Esto ya se ha comentado antes. En esta reunión se comentó que 3 meses es una propuesta, podría ser el momento para pararla 3 meses después de la remisión bioquímica, el hecho de parar el corticoide. Y con respecto a la reexposición, que es verdad que no hay datos limitados, pues en principio no se recomiendan. Pero a efectos prácticos, cuando la idea de todo esto también tiene que hacernos pensar que cuando diagnostiquemos a un paciente de hepatitis autoinmune en la consulta, revisemos un poquito los fármacos que he tomado antes, porque quizás si algunos de estos fármacos son algunos que hemos reconocido como los clásicos típicos que produce la hepatitis autoinmune, podríamos intentar la retirada de ese tratamiento inmunosupresor y no mantener ese paciente con un tratamiento inmunosupresor de por vida, por esto que ya se ha visto que parece que tiene ese mejor pronóstico. Y ya por último, pues nada, como futuro, como nos hace falta conocer tanto sobre esta entidad, esta patología completamente huérfana, pues importantes iniciativas colaborativas, registros nacionales e internacionales, DILI Network, búsqueda de biomarcadores de severidad, de respuesta, de recaída, incluso inteligencia artificial de todas estas bases de datos que nos hagan algoritmos predictivos
Y bueno, pues estudiar mucho en la fisiopatología de este problema, ¿no? Antígeno específico de fármaco, antígeno hepático endógenos con reactividad cruzada, moléculas de complejo mayor de histocompatibilidad, vía inmunoreguladora y cascada inflamatoria, pero vaya, básicamente estudio de la fisiopatología de este problema que nos ayude también a un mejor manejo de los pacientes. Pues eso es todo, muchas gracias. Muchas gracias. Felicidades, doctora Robles, doctora Andrade, por esta brillante presentación y por esta muy interesante iniciativa que duda cabe que abre un nuevo abanico en el futuro de investigación y de aplicabilidad en la práctica clínica. ¿Alguna pregunta en la sala, por favor? Gracias, súper interesante. Desde un punto de vista práctico, que habéis comentado que hay algunas de estos casos que pueden tener una recidiva tardía, teniendo en cuenta que son pacientes que cuando se resuelve el DILI en muchas ocasiones damos de alta, la pregunta sería, ¿hemos de seguir a estos pacientes o en qué circunstancias deberíamos de seguir a estos pacientes que tienen un DILI? Yo, en mi opinión, habría que tener un seguimiento cuando estos pacientes tienen datos histológicos o datos inmunológicos con autoanticuerpos positivos, IgG elevada. Yo creo que a estos pacientes habría que hacerle un seguimiento más estrecho, no darle de alta inmediatamente. Ahora, ¿cuánto tiempo ya? No sabría decirte. Lo cierto es que nosotros tenemos algunos casos de recidiva después de varios años. Por lo menos un seguimiento durante algún tiempo, ¿no? Durante un par de años o 3 años por lo menos, mínimo, pienso yo, pero vaya, ya es algo un poco personal. Doctor Calleja. Muy interesante. Si encuentras fibrosis en una biopsia hepática de este tipo, ¿te da alguna información sobre si esto puede tener que ver con la inducción por drogas? Es decir, ¿existe daño crónico en estos pacientes que se tratan con algún fármaco? Claro, yo creo que para mí lo que tendríamos que pensar es el tiempo que lleva con el fármaco que sospechamos que ha podido producir el daño. Si el fármaco lleva usándose 3 meses y encontramos una fibrosis en este tipo de pacientes, yo creo que igual hay más que pensar en una hepatitis autoinmune desconocida de base. Pero si el paciente lleva usando ese fármaco varios años, esa fibrosis no nos permite descartarlo, nos quedamos sin saber, ¿no? Yo creo que estos pacientes... Sí, no, es que está descrito, de hecho, con nitrofurantoína, por ejemplo. Tratamientos prolongados de nitrofurantoína pueden provocar un fenotipo autoinmune, pero con fibrosis ya avanzada. Es decir, con algunos fármacos está ya esto, reportado, publicado, ¿no? ¿Alguna cuestión más? Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Felicidades. Y por último, la ponencia que cierra la mesa corre a cargo del doctor Conrado Fernández Rodríguez del Hospital de Alcorcón acerca de la colangitis biliar primaria y otras colangiopatías. Avance en el manejo clínico. Muchas gracias, Raúl, por la invitación. Buenos días a todos. A lo largo de los próximos 20 minutos voy a comentar aspectos clínicos relevantes en el manejo de enfermedades colestásicas como la CBP, la colangitis esclerosante primaria, que en nuestro país o en general en el sur de Europa es muy infrecuente. Y luego muy brevemente voy a comentar algunos aspectos de la colestasis intrahepática del embarazo y del síndrome del ducto biliar evanescente. Bueno, esto es mi conflicto de intereses. En la evaluación inicial de los pacientes con CBP es fundamental la estratificación del riesgo. Y estas son las escalas binarias que típicamente se utilizan. La que recomienda la ISEL y la que más utilizamos es la escala de París II, que es después de 12 meses de tratamiento con ácido ursodesoxicólico. Los niveles de fosfatasa alcalina de transaminasas tienen que estar por debajo de 1,5 veces el límite superior de la normalidad y los niveles de bilirrubina tienen que ser normales. Si no se alcanza esta respuesta, los pacientes tienen mayor riesgo en el futuro de descompensación o tienen menor supervivencia libre de trasplante. Aproximadamente la no respuesta ocurre en un 30%, aproximadamente entre el 20 y el 40%. También se utiliza mucho la escala de Toronto porque es muy sencilla, como veis arriba, dentro de los criterios de respuesta, porque es 1,67 veces el límite superior de la normalidad en la fosfatasa alcalina. Además de estas escalas binarias, es decir, respuesta o no respuesta,
Existen escalas de riesgo continuo, que son estas dos, el GLOBE y el UK PBC Score, que son modelos de regresión logística que han utilizado metaanálisis de estudios prospectivos, de ensayos clínicos generalmente. Veis que la cohorte de derivación en los dos casos son, en el caso del GLOBE, casi 2.500 pacientes y la cohorte de validación de 1.600 y pico pacientes. A efectos prácticos, se puede utilizar en cualquier momento. Si existe un valor superior a 0,3 en el GLOBE, esto indica peor pronóstico, es decir, más riesgo de necesitar trasplante o de descompensación que si los valores son inferiores a 0,3. Con solamente conocer la fosfatasa alcalina y la bilirrubina podemos predecir, fijaos, a 15 años, cómo puede ser la supervivencia libre de trasplante. Es decir, los pacientes que tienen unos niveles de fosfatasa alcalina igual o inferior a 2 veces el límite superior de la normalidad con bilirrubina normal tienen una supervivencia a 15 años del 80% y por contra, en la curva actuarial de abajo, cuando la bilirrubina está elevada o cuando la fosfatasa alcalina es más de 2 veces el límite superior de la normalidad, es solamente del 24%. Además, recientemente se ha establecido que el FibroScan es una buena herramienta para discriminar los pacientes de mayor riesgo. Vemos que cuando las cifras son superiores a 9,6 kilopascales, el riesgo de que aparezcan eventos es significativamente mayor que los pacientes que tienen menos de esta cifra, y también durante el seguimiento, si hacemos un FibroScan anual a estos pacientes, cuando la velocidad de progresión es superior a 2,1 kilopascales. Por lo tanto, aparte de las herramientas que he comentado antes, el determinar la fibrosis o determinar la elasticidad mediante FibroScan es importante para saber cómo puede ser el pronóstico a la hora de estratificar el riesgo en estos pacientes. Aquí podéis ver que los que no responden al ácido urso desoxicólico, en esta curva de arriba, a los 2 años tienen un 10% de riesgo de descompensación en comparación con el 1% de los respondedores, y a 6 años es el 2% y el 20%. O sea, parece que se mantiene constante que hay 10 veces mayor riesgo de descompensación o de aparición de eventos adversos relacionados con la historia natural de la hepatopatía en pacientes que no responden al ácido urso desoxicólico. Fijaos que el ácido urso desoxicólico mejora la supervivencia libre de trasplante con respecto a los que no reciben tratamiento. Cabría preguntarse si los que reciben tratamiento y no responden, en qué lugar se encontrarían, y vemos que siguen una curva de supervivencia intermedia y que es significativamente superior a los que no reciben tratamiento. Por lo tanto, incluso los no respondedores al ácido urso desoxicólico deben mantener el tratamiento, puesto que tienen beneficio con respecto al no tratamiento. El primer fármaco que se ha autorizado después del ácido urso desoxicólico, que ha sido en 2016, ha sido el ácido obeticólico, que es un agonista farnesoide. Este es el ensayo clínico POIS, es un fase 3, que tenía como objetivo primario este objetivo compuesto de la fosfatasa alcalina por debajo de 1,67, el límite superior de la normalidad, que es el criterio de Toronto, pero con bilirrubina normal y un descenso de al menos el 15% de la fosfatasa alcalina. Bueno, la tasa de respuesta al año, se utilizaron 2 dosis de 5 y de 10 miligramos frente a placebo, fue del 47 y 46%, la de 10 y 5 miligramos respectivamente. Más recientemente, en el Congreso Americano de noviembre pasado, se comparó, se hizo un análisis de propensión. Sabéis que esto es una herramienta estadística para transformar datos retrospectivos en datos cuasi prospectivos, entre los resultados del POIS, que fueron 206 pacientes con estas dos grandes cohortes, el Global PBC o el UK PBC, y la probabilidad de supervivencia libre de trasplante o de eventos fue significativamente mejor en los pacientes que recibían el tratamiento de segunda línea. A efectos prácticos, el ácido obeticólico se puede empezar con una dosis de 5 miligramos al día en pacientes sin cirrosis descompensada, es decir, pacientes sin cirrosis o si la cirrosis es Child A, y si en caso de que aparezca prurito difícil de tratar, que es el efecto secundario más frecuente, se puede interrumpir la dosis incluso hasta pautas de 2 semanas, o se pueden añadir fibratos, que ahora mismo es lo que la mayor parte de las guías recomiendan, añadir fibratos en caso de aparición de prurito. Y en caso de que el paciente tenga tolerancia, se puede aumentar a 10 miligramos al día a los 6 meses de iniciar el tratamiento. De todas formas, veremos que ha habido un warning por parte de la Asociación Americana para el Estudio del Hígado a las guías de 2018 sobre esto, que comentaremos más adelante.
En caso de que haya una cirrosis descompensada, la ficha técnica admitía que hay que empezar con 5 miligramos a la semana y subir de forma muy lenta, sin ninguna prisa, hasta incluso a los 6 meses, hasta alcanzar, si hay tolerancia, una dosis de 10 miligramos 2 veces a la semana. En el caso de una cirrosis compensada, de un Child-A, no necesitaría ninguna modificación de la dosis, igual que los pacientes sin cirrosis. Los fibratos de segunda línea, concretamente bezafibrato y fenofibrato, son agonistas de los receptores PPAR-alfa y tienen una acción que estimula este transportador de fosfolípidos que aumenta la micelización de ácidos biliares hidrofóbicos, que son citotóxicos, y aparte tiene también un efecto antiinflamatorio y de reducción de la síntesis de ácidos biliares. Este es el ensayo clínico Bezurso, publicado recientemente, donde demuestra que la administración de bezafibrato disminuye los niveles de fosfatasa alcalina de forma muy significativa en comparación con el placebo, también de bilirrubina y de transaminasas. Y también hubo una disminución de la elasticidad hepática, una disminución de la rigidez hepática determinada mediante FibroScan. Para el tratamiento del prurito en las enfermedades colestásicas, generalmente se recomienda, concretamente la CDP, la administración de fibratos. Ya no se recomiendan pues, la resincolestiramina o la rifampicina, aunque la rifampicina, como veremos después, sí que puede ser de mucha utilidad y puede ser de primera elección en enfermedades colestásicas como la colangitis esclerosante primaria. Dado que la CDP es una enfermedad de curso natural muy prolongado, y que además es una enfermedad rara. Sabéis que una enfermedad rara es la que tiene una prevalencia inferior a 50 por 100.000, en el caso de la CDP en nuestro país es de 20 por 100.000, es muy difícil diseñar estudios longitudinales o ensayos clínicos que demuestren la aparición de eventos. Y por este motivo los estudios de práctica clínica real, incluso lo que se denominan ensayos clínicos pragmáticos, son relativamente bienvenidos por algunas agencias reguladoras, como podéis ver en la página de la FDA. En ese sentido, en la cohorte ibérica, que estamos analizando 17 hospitales de España y Portugal, la efectividad y la seguridad de tratamientos de segunda línea, pues estos son los datos actualizados a fecha de marzo. Son 134 pacientes que han alcanzado 12 meses de seguimiento. Se produce una disminución significativa de la fosfatasa alcalina a lo largo del tiempo, pero cuando se utiliza este modelo lineal mixto, porque un tercio del total de la cohorte recibía fibratos generalmente como tratamiento del prurito, vemos que hay una interacción significativa de los fibratos. Es decir, los fibratos contribuyen, que es las columnas oscuras, contribuyen de forma significativa al descenso de la fosfatasa alcalina. Tiene un efecto de interacción significativo. Esto no alcanzó significación en el caso de la ALT, la triple con respecto a la doble terapia, ni en el caso de la AST. Esto está descrito. Parece que los fibratos tienen un mayor efecto sobre los enzimas de colestasis, fosfatasa alcalina gamma GT, y sobre la bilirrubina, y el ácido beticólico sobre las transaminasas. Por lo tanto, es factible pensar que la triple terapia puede tener un efecto sinérgico, aunque hay muy pocos datos, como vamos a ver a continuación. En la cohorte lo que hemos observado es que a 3 años hay 26 meses de mediana de seguimiento, a 3 años hay un aumento casi significativo de la albúmina, que no tiene efecto de interacción con los fibratos, por lo tanto parece que puede mejorar la función hepática con el paso del tiempo en el tratamiento continuado de estos pacientes. Hay una disminución significativa del GLOBE, de la escala continua GLOBE, y no hay efecto de interacción, no alcanza significación estadística, probablemente porque el tamaño muestral todavía es insuficiente. Fijaos que en la curva de supervivencia libre de trasplante, en el caso de la cohorte ibérica, es del 96 y pico %, que es similar a la de la cohorte GLOBE del 95,4%, pero esto es seguramente porque hay todavía muy pocos eventos. Es el problema que se tienen con enfermedades que son infrecuentes, con una historia natural muy larga, donde la aparición de eventos es infrecuente. En esta misma cohorte, y esto fue un poco sorprendente, el criterio POISE de respuesta fue del 38% al primer año y fue aumentando al 47% y al 49%. Es como si hubiera respondedores lentos a la terapia de segunda línea. El siguiente paso, que va a ser en junio, es analizar qué características tienen estos respondedores lentos.
El prurito es el efecto secundario más frecuente. Hubo en nuestra cohorte un 6% de descompensación y hubo 2 pacientes que precisaron trasplante hepático. Esto es un estudio observacional con 51 pacientes, estudio internacional, pero con pocos pacientes, analizando la terapia triple frente a la doble, es decir, uso desoxicólico más ácido beticólico más fibratos. Aquí vemos que es significativamente mejor en el descenso de la fosfatasa alcalina la triple terapia con respecto a la doble, y cuando se analiza la secuencia, si es mejor primero añadir ácido beticólico o fibratos, parece que es mejor, aunque los datos, ya digo, son muy pocos, añadir ácido beticólico con respecto a empezar primero con fibratos y después con ácido beticólico. Esto de todas formas probablemente haya un efecto, y es que el prurito mejora cuando se añaden fibratos como tercera línea, mientras que puede aparecer prurito cuando se añade el ácido beticólico después de los fibratos, y esto puede obligar o a suspender el tratamiento o a disminuir la dosis. Son datos que no aparecen claramente en este paper. Como decía antes, ha habido una advertencia de la Asociación Americana para el Estudio del Hígado que dice, con respecto a las guías de práctica clínica del 2018, que los fibratos que están considerados fuera de ficha técnica es una buena alternativa para pacientes con CVP como tratamiento de segunda línea que tienen una respuesta inadecuada al ácido uso desoxicólico, pero se desaconseja la utilización de fibratos en pacientes con cirrosis descompensada. Con respecto al ácido beticólico, dice que está contraindicado en pacientes con cirrosis avanzada, es decir, pacientes que hayan tenido una historia de descompensación previa o que han tenido una descompensación. Desaconseja, bien sea encefalopatía, ascitis, coagulopatía o relacionadas con la hipertensión portal, rotura de sangrado por varices esofágicas, y recomiendan que no se debe utilizar, y en caso de cirrosis compensada también recomienda una monitorización muy estrecha. En el caso de la colangitis esclerosante primaria, es una enfermedad infrecuente, también más infrecuente que la CVP. Es más frecuente aparentemente en países del norte de Europa que en los países del Mediterráneo. Tiene aproximadamente una incidencia del 1 por 100.000 y una prevalencia de entre el 4 y 16 por 100.000. Es más frecuente en hombres que en mujeres, se asocia hasta en un 70-80% a la enfermedad inflamatoria intestinal, a un fenotipo especial de colitis ulcerosa, que es una colitis que afecta más al hemicolon derecho y que no afecta al recto, que esto es una cosa infrecuente en el caso de la colitis ulcerosa. Cuando se excluyen los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, parece que puede ser más frecuente en mujeres. En España no tenemos datos y hemos puesto en marcha, o vamos a poner en marcha, un estudio epidemiológico para ver datos no solamente de incidencia y prevalencia, sino intentar averiguar si existe algún factor de riesgo ambiental que nos pueda aportar una pista, aunque se han realizado ya estudios de casos y control. En el caso de la asociación con enfermedad inflamatoria intestinal, se estima que el 5% de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal tiene colangitis esclerosante primaria, y por contra, el 80% de pacientes con colangitis esclerosante primaria tienen enfermedad inflamatoria intestinal. Datos del registro ENEIDA en España, publicados recientemente en la revista Journal of Crohn Colitis, creo que es de 140.000 pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, solamente encontraron un 1,8% de colangitis esclerosante primaria. Por lo tanto, parece que es menos frecuente incluso en los pacientes con enfermedad inflamatoria que lo que dice la literatura. Hay un componente genético que en el caso de la colangitis esclerosante primaria, aquí veis una imagen colangioscópica con una gran destrucción de la mucosa y de la submucosa. Esta es una visión de una vía biliar normal. Que, como muestra este esquema, hay factores genéticos que contribuyen como máximo un 30% de la patogenia de la enfermedad. Son generalmente mutaciones asociadas a los HLA de la clase 2. Estos HLA de la clase 2 presentan o bien un autopéptido o un péptido o un antígeno de origen desconocido, que puede ser incluso alguno transformado por la microbiota, no se sabe muy bien, a las células CD4, y se produce una activación
de los CD4 generalmente a CD17, que producen interleuquina 17, que es una interleuquina proinflamatoria muy potente. También se ha descrito que hay una disbiosis, una disminución de la diversidad de la microbiota, un aumento de la permeabilidad intestinal, que conceptualmente, si hay una colitis ulcerosa, pues es más fácil pensar que la permeabilidad puede estar aumentada, pero incluso en pacientes sin aumento, sin colitis ulcerosa, parece que hay permeabilidad intestinal aumentada. Se produce, por lo tanto, una translocación seguramente de patrones moleculares asociados a patógenos. De hecho, se ha descrito más endotoxemia portal en estos pacientes. Y, en definitiva, hay una estimulación continua de los colangiocitos, seguramente a través de los receptores TLR, que, por abreviar, hace que el fenotipo de estos colangiocitos se transforme en un fenotipo senescente con una menor capacidad de reproducción celular, es decir, son capaces, además, se transforman en un fenotipo secretor de TGF-beta, que es una citoquina profibrogénica y proinflamatoria, y además se produce también una expresión aberrante de quimioquinas, es decir, de moléculas de adhesión. El resultado final es la fibrosis, como dice aquí, pero debe haber factores ambientales importantes y desconocidos, porque los factores genéticos solamente son capaces de explicar un 30% cuando se extrapolan a grandes poblaciones. Esto es un estudio de caso control publicado no hace muchos años, donde podéis ver que el tabaco es un factor protector. Esto es, paradójicamente, es como lo que sucede en la colitis ulcerosa, que el tabaquismo protege, mientras que en la enfermedad de Crohn es un factor de riesgo, tanto de evolución grave como de recidiva. Veis que la apendicectomía parece que empeora, es más frecuente en los pacientes con colangitis esclerosante primaria, o el uso de terapia hormonal sustitutoria parece que tiene un efecto protector, y también las infecciones urinarias de repetición, igual que en la CDP, son un factor de riesgo. Hace pocas semanas se ha publicado en el Nature Microbiology cómo muchos pacientes que tienen infecciones urinarias de repetición tienen una alteración muy manifiesta en la microbiota intestinal. Entonces hablan en la conclusión del eje también tracto urinario microbiota. Es probable, no sabemos si es causa o efecto, si estos pacientes reciben antibióticos de repetición, si esa disbiosis puede ser secundaria o no al uso de antibióticos. Desde el punto de vista dietético, que he visto pocos estudios, fijaos que el consumo de pescado tiene un efecto protector en la colangitis esclerosante primaria. Esto es un estudio hecho del registro sueco de colangitis esclerosante primaria, donde con una cohorte muy importante siguieron durante 2 años a ver qué es lo que pasaba, y parece que las estatinas tienen un efecto protector, como podéis ver aquí, y lo mismo que las tioguaninas, concretamente la azatioprina y la 6-mercaptopurina, pueden tener un efecto protector. De hecho, uno de los ensayos clínicos en marcha que se están reclutando pacientes es con estatinas. ¿Cómo se puede medir? Claro, la enorme dificultad de los ensayos clínicos que comentaba con la CDP, pues esto probablemente incluso es mayor en la colangitis esclerosante primaria. La supervivencia libre de trasplantes de décadas, o sea, entre 15 y 22 años. Si se utilizan biomarcadores como la fosfatasa alcalina por similitud con la CBP, tiene el problema que con la aparición de la cirrosis, la fosfatasa alcalina baja. Y además lo que se ha visto es que cuando se administra ácido urso desoxicólico, disminuye la fosfatasa alcalina, pero hubo más pacientes que desarrollaron insuficiencia hepática, más pacientes que desarrollaron colangiocarcinoma, que sabéis que la colangitis esclerosante primaria es un factor que predispone al desarrollo de colangiocarcinoma, y de cáncer colorectal, a pesar de tener niveles de fosfatasa alcalina inferiores. Esto ha motivado que estos marcadores bioquímicos no se acepten como marcadores de respuesta en los ensayos fase 3, sino en los ensayos de fases muy iniciales y en fase 2, y lo que se pide es ver si hay estabilización o disminución de la fibrosis en los fase 3. Fijaos que esto
es la introducción del ácido urso desoxicólico en los años 90, supuso una disminución tanto de pacientes trasplantados con CDP como de introducción en la lista de espera, y esto no tuvo ningún efecto en la colangitis esclerosante primaria. Sí que la elastografía de transición es capaz de discriminar los pacientes que van a tener peor evolución cuando tienen más de 9,9 kilopascales. Esto es un resumen de los ensayos clínicos que están ahora mismo en marcha. El ácido urso desoxicólico ha pasado a la fase 3, agonistas FGF, agonistas del receptor farnesoide, algunos de ellos no son esteroideos, antifibróticos directos, terapias inmunomoduladoras y modificación de la microbiota, incluyendo el trasplante fecal. Bueno, estos son los ensayos clínicos que se han caído, que se han interrumpido. Estos son los que están en marcha, el cilofexor, que es un agonista FXR no esteroideo, la simvastatina, la vancomicina oral, volixibat, el ácido urso desoxicólico y el ensayo clínico Fargo, que es con trasplante fecal, que va a ser un multicéntrico que se va a iniciar en Gran Bretaña. Fijaos que el vedolizumab, que es un inhibidor de las integrinas, no tiene ningún efecto. Los pacientes que progresaron con aumento de la fosfatasa alcalina son los mismos que los que disminuyeron y no tiene ningún efecto aparente. Estos son los estudios, los resultados del fase 2 del ácido urso desoxicólico en la fosfatasa alcalina con distintas dosis. Esto es el cilofexor. Veis que la dosis de 100 tiene un efecto más intenso sobre la disminución de la fosfatasa alcalina. Y esto es la vancomicina. Efecto de la vancomicina son estudios observacionales pareados en población pediátrica con colangitis esclerosante primaria, y podéis observar cómo la vancomicina, para disminuir los niveles de gamma GT, obviamente no se puede utilizar la fosfatasa alcalina como marcador de colestasis en la población pediátrica, pues tiene el mismo efecto que el ácido urso desoxicólico en esta población, como podéis observar. Y no tiene tampoco ningún efecto que sea discernible con respecto al ácido urso desoxicólico o a la observación. Lo que se recomienda en el caso de la colangitis esclerosante primaria es hacer analítica y examen físico cada 6 meses, una colangioresonancia anual o si hay alguna alteración de los enzimas de colestasis, una colonoscopia cada 5 años si no hay enfermedad inflamatoria intestinal, si la hubiere pues tiene que ser cada 1 o 2 años, densitometría cada 2-4 años. Para el tratamiento del prurito, la rifampicina parece segura y esto es una buena noticia. Se puede utilizar, determinación de la vitamina D sérica, y el trasplante está indicado si aparece un colangiocarcinoma de menos de 3 centímetros sin adenopatías o si el MEL es superior, igual que el resto de las hepatopatías crónicas, a 15, o aparece ictericia o múltiples colangitis de repetición que no se puedan manejar vía endoscópica, que no se pueda ver una estenosis dominante para dilatar. 2 palabras de la colestasis intrahepática del embarazo. La incidencia en Europa es de menos del 1% de todos los embarazos. Tiene una predisposición genética con mutación de algunos genes de bombas transportadoras de ácidos biliares. También hay influencia hormonal y de algunos fármacos. Es típico que aparezca prurito nocturno, astenia e insomnio, y aumenta el riesgo también de diabetes gestacional y de parto prematuro. Diagnóstico es elevación de transaminasas gamma GT. También la fosfatasa alcalina no se puede utilizar porque en el embarazo la que existe es de origen placentario. Y este es el diagnóstico diferencial, como digo, con el hígado graso del embarazo o el síndrome HELP. El ácido urso desoxicólico mejora los síntomas y mejora el prurito, sin embargo, no tiene ningún efecto en el pronóstico perinatal, en el parto precoz o en las complicaciones perinatales. En el caso del síndrome del ducto biliar evanescente, se produce generalmente después de una colestasis aguda en el contexto de algunos fármacos o de algunas enfermedades, como puede ser el linfoma, algunos linfomas o algunos episodios de colestasis aguda grave pueden evolucionar con una desaparición de los conductos biliares interlobulillares. Esto generalmente ocurre entre 1 y 6 meses después de la fase aguda. Estos son algunos de los fármacos: amoxiclavulánico, beta-lactámicos, macrólidos, quinolonas, antifúngicos, AINES, fenotiacinas. Hay muchos fármacos que se han implicado y cualquier causa de colestasis aguda grave, incluyendo el injerto contra huésped, puede causar el síndrome del conducto biliar evanescente. El prurito se recomienda utilizar antihistamínicos H1 y no hay ninguna evidencia todavía por ejemplo, con los fibratos he visto algunas series que pueden ser también de utilidad y está menos establecido la rifampicina o naltrexona. Los corticoides no han demostrado efectividad. Con el ursodiol tampoco hay ensayos clínicos.
hay que manejar el déficit de vitaminas liposolubles, y lo que sí es cierto es que muchas veces se resuelve espontáneamente por sí solo. Entonces, lo que se recomienda es no hacer más daño, no utilizar fármacos que potencialmente puedan ser hepatotóxicos en estos casos. Podría resumir que, a diferencia de la mayor parte de las enfermedades raras, la CBP cuenta con tratamientos incluso de segunda línea en la actualidad. En el caso de la colangitis esclerosante primaria es obvio que tiene muchas necesidades terapéuticas no cubiertas y es importante establecer buen programa de cribado del colangiocarcinoma y del cáncer colorectal en estos pacientes e impulsar estudios epidemiológicos para ver qué factores ambientales de riesgo puedan predisponer a la patología e impulsar ensayos clínicos también. Muchas gracias por vuestra atención. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una, Conrado. En práctica clínica, en tu experiencia, ¿tenéis muchos pacientes con triple terapia? ¿O tenéis pacientes con triple terapia que no sea por prurito, que sea por no respondedor? No. Generalmente se introduce los fibratos de segunda generación para el tratamiento del manejo del prurito como tercera línea. En países como Japón son la segunda línea de tratamiento, y en algunos países europeos, que para mí fue una sorpresa, no está autorizado el ácido beticólico, porque consideran que los fibratos, países como Holanda, que se lo oí decir el otro día a Ulrich Boers, utilizan los fibratos como tratamiento de segunda línea, porque consideran que sustituyen lo que pueda aportar el ácido beticólico y el precio es más barato. Maribel. Hola. Enhorabuena, Conrado, por esta excelente revisión y puesta al día del tema. Fantástica. Y durante tu charla me has evocado mucho los problemas y las preocupaciones que nosotros, o las dificultades que también nosotros encontramos en la toxicidad hepática por fármacos como consecuencia de que es una enfermedad rara, donde no tenemos tampoco unos endpoints claros, donde es muy difícil poder plantear un ensayo clínico y donde también nos quedamos con decir no tenemos tampoco una terapéutica específica para poder dar a los pacientes. Pero te quería decir que en este análisis que estamos haciendo ahora reciente del registro europeo, hemos encontrado un 33% de pacientes con pruritos. Es mucho en pacientes DILIs comparado con un 19% en otras causas agudas de daño hepático, pero que no eran de toxicidad hepática. Bueno, que te quiero decir, y te quería comentar porque nos surge la duda, ¿cómo definís el prurito? Sabes que hay escalas analógicas visuales, que son semicuantitativas. Sí. Nosotros lo que decidimos, porque son estudios de práctica clínica, es para simplificar que el paciente diga, que esto también es muy subjetivo, si es leve, si es moderado o si es severo. O puedes darle una escala semicuantitativa de 0 a 10, pero esto lógicamente en estudios retrospectivos no es posible. Y en cuanto al manejo, pues si te refieres a que son pacientes con DILI y colestasis crónica. O No, un daño agudo. Daño agudo. ¿Y cuánto dura el prurito? Pues hasta que se resuelve y va bajando la bilirrubina, entiendo. Yeah. Esto es una cosa que se tendría que analizar, sí. Es variable. No, pero es sobre todo más que por el tratamiento, que bueno, más o menos se maneja, es por la similitud, ¿no? Que tengamos también un porcentaje de colestasis intrahepática tan elevada, también en pacientes con toxicidad hepática. Y también te quería comentar, ¿este estudio Ibero es similar a la base de datos COLAI o esto qué es? Fue en paralelo, es que nos encontramos en su momento, bueno, la génesis de esto que fue hace 3 o 4 años, que la base de datos COLAI no terminaba de arrancar, era farragosa en cuanto a eso, está cambiando ahora. Entonces yo creo que, bueno, pues a lo mejor a largo plazo pues habrá que unificar los datos. Claro, eso te iba a decir, porque te cuentes con Málaga. No, enhorabuena. Yo creo que hay que perseverar aquí porque hay muchos interrogantes. Sí, Conrado, si me permite 2 cuestiones muy puntuales. ¿Crees que la budesonida tendría algún papel en el futuro en el manejo de la CBP? Y en segundo lugar, ¿la elastografía anual puede tener una utilidad en el manejo de estos pacientes?
Mira, en cuanto a la budesonida hay muy pocos estudios. Parece que solamente pueden ser de utilidad cuando hay un síndrome de overlap, CBP, hepatitis autoinmune. Fuera de esto no parece que tenga, digamos, un papel relevante. En cuanto elastografía la anual elastografía, como control en la evolución. Pues yo, fíjate que si por debajo de 8 kilopascales basal es probable que no necesite más que cada 2 años por optimizar un poco, y a partir de ahí sí que podría ser beneficioso una vez al año. Muchas gracias. Pues si no me pregunta, cerramos la primera mesa del día y ya creo que hay pausa para el café.